Los forajidos llegaron a la ciudad justo después del atardecer. Las farolas de la calle aún no estaban encendidas, por lo que todo el lugar estaba envuelto en oscuridad. Estaban a solo 2 millas de su escondite y había sido un buen día. Habían robado una diligencia y asesinado a 3 de los pasajeros. Todo iba según el plan de Butch Caendis. Había elegido este pequeño asentamiento porque pensó que la cárcel local podría retenerlo por mucho tiempo. Y había un salón con una habitación trasera donde él y sus hombres podían quedarse hasta que estuvieran listos para partir nuevamente. Mientras pasaban por las pocas casas de la calle principal, vieron a una mujer parada en el porche de la primera casa. Ella era alta y delgada, con largo cabello rojo que le caía por la espalda. Llevaba una chaqueta de cuero negra y un sombrero de ala ancha. La luz de la luna se reflejaba en algo que había en su cadera, pero estaba demasiado oscuro para saber qué era. «Bueno, hola a todos», dijo Butch Caendis, tocándose el sombrero. «No queremos causar problemas». La mujer no respondió. Ella simplemente se quedó allí mirándolos. «¿No quieres darnos la bienvenida a la ciudad?», preguntó Butch. «Seguro que lo apreciaríamos». «No acepto la basura en mi ciudad», dijo finalmente la mujer, con una voz tan fría como una tumba. «Y tú pareces del tipo vulgar». Butch decidió no discutir. Esta mujer claramente no estaba bien de la cabeza. Quería llegar al bar sin problemas. «Como quiera», dijo. «Pero puede que te arrepientas de eso». Dicho esto, dio la vuelta a su caballo y se alejó. Pero la próxima vez que miró hacia atrás, la mujer estaba parada en medio de la calle, directamente frente a él. Sus 2 caballos bloqueaban el camino y ella todavía tenía ese brillo metálico en sus ojos. «Te dije que no vinieras a mi ciudad», dijo. Butch sacó su pistola, pero antes de que pudiera disparar, la mujer le disparó directamente en el pecho, cayó del caballo y cayó al suelo. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras la veía alejarse. Entonces se rió. «Sea», susurró. «Eso dolió». Luego se volvió hacia sus hombres. «¿Viste eso? Ese pequeño bisón me disparó limpiamente en las costillas». Sus 2 cómplices estaban pálidos de miedo. «¿Qué hacemos ahora?». Uno de ellos tartamudeó. «La matamos», dijo Butch simplemente. «Pero vamos a necesitar un arma más grande que esta». Él sabía que no podría vencerla con su pequeño y enfermizo tirador. Pero eso no significaba que no pudiera tomarla por sorpresa. Butch ató su caballo y caminó hacia la ciudad. Todo el lugar estaba desierto. Todas las ventanas estaban tapiadas y no había un alma a la vista. Fue a la tienda general, que estaba abierta, y encontró una escopeta. Era demasiado grande para él, pero pensó que serviría. También tomó algo de munición y una caja de cartuchos. Luego fue a buscar a esa mujer. Mientras tanto, ella había llegado a su cabaña y rápidamente comenzó a curar las heridas de Butch. No fue un gran trabajo. La bala le había rozado las costillas, pero había herido su orgullo. Ella le puso una venda sobre la herida y luego se sentó junto al fuego a esperar su regreso. Y esperó, lo hizo. Pero cuando Butch finalmente apareció, no tenía una escopeta. En cambio, tenía un rifle. «¿Por qué no trajiste la escopeta?», ella preguntó. «Era demasiado grande», dijo. «No pude soportarlo». Ella simplemente sacudió la cabeza y se levantó. «Eres incluso peor de lo que pensaba». «¿Qué dices?», exigió Butch. «Dije, eres el peor tirador que he visto jamás». Ella salió por la puerta y comenzó a alejarse. «Pero eso no significa que no pueda matarte». Butch levantó su rifle y disparó. La bala la alcanzó justo en el hombro. Ella gritó de dolor y cayó de rodillas. «Parece que tú tampoco eres bueno con un rifle», espetó, y él se acercó a ella y le apuntó con el cañón a la cabeza. «Quédate quieto», dijo. «Esto va a doler un poco». Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, ella se giró y le dio una patada justo en la ingle, que se dobló de dolor. «Creo que me rompí algo», jadeó.
La mujer se levantó lentamente y retrocedió. Te sugiero que te vayas de la ciudad, dijo, y no regreses nunca. Ella entró cojeando y cerró la puerta, pero Butch aún no había terminado con ella. Él estaba caliente. Él estaba enojado. Y él quería venganza. Pasé la noche en el salón y esperé a que saliera, pero no salió. Por la mañana probó a entrar en la cabina, pero estaba cerrada con llave. ¿Se había escapado? Butch no lo sabía, pero estaba decidido a descubrirlo. Buscó por toda la ciudad, pero no pudo encontrar ningún rastro de ella. Entonces se fue y regresó a su escondite. El resto de la pandilla no estaba precisamente emocionada de escuchar acerca de la pequeña aventura de Butch. Casi nos mata, dijo uno de ellos. Oh, si esa mujer hubiera querido, podría habernos matado a todos. No lo hizo, dijo Butch. Entonces no es un problema. Tal vez te deje vivir porque eres demasiado estúpido para darte cuenta del problema en el que estás metido. Otro dijo. Butch le dio una bofetada en la cara. Cállate o te echaré de la pandilla. Sus hombres aprendieron la lección y mantuvieron la boca cerrada. Pero Butch no podía dejar de pensar en esa mujer. ¿Quién era ella? ¿Por qué le disparó? ¿Y por qué lo dejó ir? Una noche, unas semanas después, estaba sentado en el salón bebiendo una cerveza cuando oyó una voz familiar detrás de él. ¿Cómo estás, Butch? Se giró y vio que era la mujer de la cabaña. Llevaba la misma chaqueta de cuero negra y el mismo sombrero, y tenía esa misma mirada dura en sus ojos. ¿Qué estás haciendo aquí? Él preguntó. Podría hacerte la misma pregunta, dijo. Deberías estar muerto. Sí, bueno, aquí estoy, dijo. ¿Quieres algo de beber? Ella se sentó y pidió un whisky. Tienes que dar algunas explicaciones. Ella dijo, ¿por qué atacaste mi pueblo? ¿Y por qué me disparaste? Ya te lo dije. Dijo Butch. Quería matarte. Ella golpeó su vaso sobre la mesa. ¿Por qué? Porque me disparaste en el pecho. Él dijo, y no me gusta cuando la gente hace eso. Pero ella se puso de pie. Eso fue lo más estúpido que jamás dijiste. Ella dijo, esos hombres que mataste eran mi familia. Los asesinaste a todos sin ningún motivo. Que se dio cuenta que había cometido un error. Podía ver que esta mujer era peligrosa y no quería hacerla enojar más. Escuche, señora, dijo. Lo siento por tu familia. Te daré todo el dinero que tenga. El dinero no los traerá de vuelta, dijo en voz baja. Butch se sintió mal. Realmente lo hizo, pero no estaba dispuesto a admitirlo. En lugar de eso, metió la mano debajo de la mesa y sacó su arma. Él la apuntó y dijo, «Todavía quiero matarte». Ella no se inmutó. «Ya es demasiado tarde», dijo. «Soy el arma más rápida del oeste y soy más rápida que tú». Ella sacó su arma y disparó. Butch cayó al suelo mientras la vida abandonaba su cuerpo. Ella se quedó parada sobre él por un momento. Luego enfundó su arma y se alejó. Mientras desaparecía entre la multitud, alguien susurró, «Esa es la pistola más rápida del oeste». El sol del mediodía caía sobre la tierra reseca, horneando la arena hasta que brilló como un espejismo. Una figura solitaria permanecía firme en medio del polvo que se arremolinaba. Su rostro curtido se volvió hacia el cielo en una súplica silenciosa. Pero este no era un hombre común y corriente. Este era el predicador Cla, el famoso predicador de la redención, y estaba a punto de ser arrestado por crímenes que había cometido décadas atrás. Cla había construido una pequeña congregación en las desoladas tierras baldías de las afueras de Red Top, Arizona. Sus sermones eran ardientes, sus palabras cortantes como un látigo, denunciando los pecados del pueblo y prometiéndoles salvación si se arrepentían. Sin embargo, debajo de su exterior áspero y su voz grave, que sonaba como una mezcla entre Clint Eastwood y Morgan Freeman, yacía un secreto tan oscuro que amenazaba con consumirlo. Cuando comenzó la historia, un grupo de cazarrecompensas se acercó a Cla, con sus rostros sombríos y los ojos entrecerrados ante el resplandor del sol.
Lo habían seguido durante semanas con una determinación inquebrantable. Kla, con sus manos callosas y su túnica manchada de tierra, parecía un fugitivo improbable. Sin embargo, allí estaba él, un hombre de Dios huyendo de su pasado. ¿Por qué estos cazarrecompensas querían matar a Kla? ¿Cuál era el oscuro secreto que escondía? ¿Y qué pasaría cuando su pasado finalmente lo alcanzara? Vamos a averiguarlo. El cazarrecompensas Creed Taylor entrecerró los ojos al ver la figura en la distancia, cuya silueta se recortaba contra el sol abrasador. A medida que se acercaban, Creed pudo ver que era un hombre, pero algo en él parecía extraño, casi de otro mundo. En la mano callosa del predicador, Creed no vio las herramientas de un hombre de Dios, sino el agarre curtido de un pistolero. El cazarrecompensas había estado siguiendo a Kla durante semanas, siguiendo susurros en el viento y rumores alrededor de fogatas moribundas. Y ahora allí estaba, el esquivo predicador, a solo unos metros de distancia. Pero antes de que Creed pudiera levantar su arma, Kla levantó la cabeza. Sus ojos, dos charcos de tristeza entre las arrugas grabadas por años de sol y dolor, se fijaron en Creed. «Sé por qué estás aquí», dijo Kla. Su voz era un eco áspero de un hombre que se desentendía demasiado de las duras realidades del mundo. «Has venido a recoger mi alma. ¿No? Bueno, puedes quedártelo». Con eso, cerró lentamente los ojos como invitando a su destino. Un tenso silencio descendió sobre las polvorientas llanuras, interrumpido únicamente por el triste grito de un halcón en lo alto. Los otros cazarrecompensas intercambiaron miradas inquietas. Se esperaba resistencia, tal vez incluso una pelea, pero esa calma inquietante era inquietante. «Predicador, tiene derecho a permanecer en silencio», dijo uno de los cazarrecompensas, rompiendo el silencio. «Todo lo que digas podrá ser usado en tu contra y será usado en tu contra». Los labios de Kla se torcieron en una sonrisa sin humor. «No diré nada. Te acabo de dar mi alma, hijo. La llevaré de vuelta al infierno, donde pertenece». Por un instante, Creed sintió una punzada de compasión por el anciano. Pero tenía un trabajo que hacer. Su empleadora, una misteriosa mujer conocida solo como la viuda. Eso ofrecía un alto precio por la captura de Kla. Un precio que podría cambiar la vida de Creed. Dio un paso adelante, con la mirada fija en el predicador. «Lo siento, predicador, pero es demasiado tarde para eso. Vendrás conmigo, te guste o no». Creed extendió la mano, suspendida sobre el hombro de Kla. Justo cuando estaba a punto de agarrarlo, el predicador atacó de repente. Con un movimiento fluido que desmentía su edad, Kla agarró la muñeca de Creed y se la retorció tras la espalda. El cazarrecompensas jadeó, y su arma cayó al suelo con un ruido metálico. Antes de que Creed pudiera reaccionar, Kla le asestó una rápida patada en la rodilla, derribándolo al suelo. «Ahora apártate de mí, hijo de», exclamó Kla, con la voz ronca por la rabia apenas contenida. Los otros cazarrecompensas, sorprendidos por la repentina derrota de su compañero, dudaron un momento. Pero esa vacilación les salió cara. Antes de que pudieran desenvainar sus armas, Kla se les echó encima. Sus ataques eran tan rápidos e inesperados como una tormenta de viento en el desierto. Agarró a uno, sacándole los ojos, y luego envió al segundo, derribándolo con una patada brutal. El tercero, el que había hablado de los derechos de Kla, sacó su arma y disparó. Pero Kla fue demasiado rápido. Rodó para alejarse de las balas, se puso de pie y cargó. Con un grito de guerra que reflejaba el dolor y la furia de su pasado, le arrebató el arma al cazarrecompensas, estrellándola contra las rocas hasta que no quedó más que metal retorcido. El cazarrecompensas se encogió, con el rostro ceniciento de miedo. Pero Kla no dudó. Con una fuerza nacida de la desesperación, tiró del hombre para ponerlo de pie y le golpeó la cabeza contra las rocas una y otra vez hasta que la vida se le esfumó de los ojos. Jadeando, con el corazón latiendo como un solo de tambor en su pecho, Kla miró los cuerpos a su alrededor. El sol,
que ahora se ponía en el horizonte, proyectaba largas sombras, convirtiendo la escena en una macabra danza de la muerte. Sabía que no podía quedarse allí. Los otros traerían refuerzos. Más armas, más odio. Así que hizo lo único que se le ocurrió. Huyó, corriendo por las arenas ardientes, mientras los gritos de sus perseguidores se desvanecían en la inmensidad del desierto. Horas después, mientras la luna reemplazaba al sol y el desierto se oscurecía y enfriaba, la arcilla se derrumbaba bajo un marchito árbol de Josué. Sus ramas esqueléticas se extendían como dedos nudosos. Sacó su cantimplora, dio un largo trago y luego contempló el cielo estrellado, preguntándose si todo había merecido la pena. ¿Valía la pena correr, esconderse, vivir una vida en soledad? ¿Valía la pena el miedo constante que le roía las entrañas como una rata del desierto? ¿O era mejor afrontar su pasado, dejar que la justicia que había eludido durante tanto tiempo finalmente lo alcanzara? A medida que avanzaba la noche, Cla luchaba con su conciencia. Los recuerdos desfilaban ante sus ojos, vívidos y dolorosos. Vio los rostros de aquellos a quienes había amado y perdido. Escuchó los ecos de sus risas y la irrevocabilidad de sus despedidas. Pensó en la viuda, la mujer que había contratado a los cazarrecompensas, y en el oscuro propósito que la impulsaba. ¿Podría traerle paz? ¿O lo condenaría a una eternidad de tormento? Con los primeros rayos del amanecer, Cla decidió que ya no podía correr. Estaba cansado de vivir a la sombra de su pasado. Había terminado de huir de sí mismo. Empezó a caminar hacia Ride Top. Cada paso reflejaba su determinación. Al acercarse al pueblo, vio a la viuda esperándolo. Su rostro, enmarcado por un sombrero de ala ancha, era indescifrable. Pero sus ojos, agudos e intensos, le dijeron todo lo que necesitaba saber. Ella lo había estado esperando. «Te tomaste tu tiempo», dijo, con una voz seca y susurrante como el viento del desierto. «Pensé que intentarías esconderte de mí, pero pensé que no tendrías el coraje para hacerlo». Cla no respondió. Simplemente seguiste caminando, con la mirada fija en el suelo. «Tienes algo que me pertenece», dijo finalmente, con voz desganada. «Y si lo quieres de vuelta, dime dónde está». La viuda inclinó la cabeza y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Aún no lo entiendes, ¿verdad, predicador?», dijo suavemente. «No se trata del objeto, se trata de lo que representa». Cla dejó de caminar. Él sabía que ella tenía razón, pero no podía admitirlo. Él aún no estaba listo. La viuda señaló hacia la cárcel. «Entra, predicador. Es hora de que enfrentes aquello de lo que has estado huyendo durante tanto tiempo». Con manos temblorosas, Cla empujó la pesada puerta de madera y entró. Cuando el aire fresco de la celda lo envolvió, supo que finalmente estaba en casa. ¿El hogar de los demonios de los que había pasado toda su vida intentando escapar? ¿Qué tenía el predicador que pertenecía a la viuda? ¿Qué oscuro secreto escondía? ¿Qué pasaría ahora que estaba nuevamente en su poder? Permanezca atento para descubrirlo. En el video de hoy conoceremos a unos ladrones de trenes que no tenían idea de que viajaban en el mismo tren que uno de los pasajeros. La pasajera no era otra que una viuda de Tombstone. Saludos amigos. Estoy aquí para contarles sobre el tren que un grupo de bandidos secuestró, pero pronto se arrepintieron de su decisión cuando se dieron cuenta de que habían cometido un terrible error. Así que toma tus palomitas y disfruta del espectáculo. El año anterior a que ocurriera esta historia, un hombre llamado Johnny Ringo había sido asesinado. Era un conocido delincuente, pero su vida llegó a su fin cuando el agente de la ley Wyatt Earp le disparó afuera de una cárcel en la ciudad de Tombstone, Arizona. Eso fue en octubre de 1882, pero ahora es mayo de 1883 y la gente todavía habla de aquellos acontecimientos que sucedieron en Tombstone. Causó mucho revuelo en su momento y la gente estaba dividida sobre si Earp estaba justificado en sus acciones o si era un asesino a sangre fría.
Mucha gente todavía hablaba de ello mientras viajaba en tren porque la mayoría de la gente viajaba en tren en aquel entonces y el tema podía animar un viaje bastante aburrido, especialmente porque no había muchas formas de entretenimiento disponibles en ese entonces. La gente también viajaba en trenes a Tombstone para presentar sus respetos a John Henry Deere, quien murió en el tiroteo. Algunos lo hicieron solo para tener algo interesante de qué hablar. Un día, un grupo de bandidos decidió secuestrar un tren que viajaba por el desierto. Probablemente quería robarles dinero y objetos de valor a los pasajeros. Para ellos parecía un resultado fácil, pero las cosas no salieron según lo planeado. Este sería el último robo de tren que esta pandilla en particular intentaría jamás. Lo primero que debemos hablar es que el tren en sí se llamaba Sunset Limited y circulaba entre San Diego, California, y El Paso, Texas. El tren era conocido por transportar mineros y trabajadores del ganado, pero en él viajaban todo tipo de personas, incluidos ricos empresarios. Los bandidos lo sabían y pensaron que sería una gran oportunidad para ganar dinero. Al fin y al cabo, era de conocimiento público que el tren transportaba muchos objetos de valor. También estaba lleno de gente que tenía dinero de sobra. Veamos cómo la pandilla logró el robo. Subieron al tren y se escondieron hasta que oscureció. Estaban escondidos en el vagón de equipajes y eran pacientes. Luego hicieron su movimiento. Apuntaron con armas a todos y les exigieron dinero. Era la rutina típica. Estos tipos no eran originales en ningún sentido. Robaron el tren y a sus pasajeros y se fueron con una cantidad decente de botín. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Cuando el tren llegó a una estación, la policía había instalado un control. Esto sorprendió a los bandidos, pero lograron escapar. Huyeron en la oscuridad y desaparecieron en la noche. Pero la policía los estaba siguiendo de cerca y la pandilla sabía que no lo harían para siempre. Se dirigieron a un rancho donde esperaban pasar desapercibidos durante un tiempo, pero deberían haber sabido que no podían escapar de la ley por mucho tiempo. La policía llegó poco después y arrestó a todos los bandidos. Habían robado suficiente dinero para ganarse una fuerte sentencia de prisión, pero nunca lo vieron venir. Ahora, hablemos de la mujer que sin saberlo compartió un viaje en tren con estos forajidos. Su nombre era Ellen Viola, y era una exprostituta que se convirtió en un miembro respetado de la comunidad. Estuvo casada con John Bian, hermano de Joseph Bion, suegro de John Henry. Básicamente, estaba relacionada con algunas personas famosas de Tombstone, pero su historia comenzó mucho antes de eso. Nació en Sonora, Chihuahua, México en 1861. Creció pobre y se vio obligada a trabajar como prostituta a los 14 años. Se mudó a los Estados Unidos alrededor de 1879. 3 años después, conoció a John Bean. Se enamoraron y se casaron en 1882. Pero la tragedia golpeó cuando John murió unos meses después. Tenía solo 28 años y Ellen estaba embarazada. Ella dio a luz a una niña y la llamó Josie, pero no podía cuidar de la niña ella sola. Entonces la puso en adopción. No mucho después conoció a William Viola y se enamoraron. Se casaron y Ellen finalmente sintió que había encontrado el amor verdadero. Pero una vez más, la tragedia golpeó. Su marido murió a bordo del tren conocido como Sunset Limited. Ellen subió al mismo tren unas semanas después para asistir al funeral de John en Tombstone. Fue aquí donde conoció a Wyatt Earp y a su hermano Virgil. Ella y Wyatt se hicieron buenos amigos, y cuando regresó a su casa en San Francisco, se mantuvieron en contacto a través de cartas. Pero cuando Ellen recibió la noticia de que su madre había muerto, tomó un tren a Los Ángeles. Ella estaba sola en este viaje y no tenía idea de que un grupo de bandidos se escondía en el mismo tren que ella. Probablemente sabes lo que pasó después. Esos bandidos tomaron a todos como rehenes, incluida Ellen. Robaron un montón de cosas y se dirigieron a un rancho donde pensaron que podrían esconderse, pero la policía los atrapó. Ahora, preguntémonos,
¿Cómo es que Ellen no se dio cuenta de que los hombres que la tenían como rehén eran los mismos que mataron a su marido? Bueno, es simple. Ella no sabía quiénes eran. Era probable que Ellen nunca hubiera oído hablar de John Ringo y su pandilla. Ella estaba de luto por la pérdida de su marido y no prestaba atención a todos los que la rodeaban. Además, los bandidos hicieron todo lo posible para evitar que ella descubriera quiénes eran. No querían que nadie los reconociera. Aquí está lo curioso. Los bandidos no se dieron cuenta de que Ellen estaba emparentada con personas que se habían hecho un nombre en Tombstone. No tenían idea de que ella conocía a Wyatt Earp. Lo único que sabían era que habían tomado a un rehén que parecía muy agradable. Y no querían hacerle daño, pero tampoco podían arriesgarse a que los identificara. Es muy posible que no tuvieran idea de quién era ella. Pero una vez que fueron arrestados, Ellen los identificó como los hombres que la habían mantenido como rehén. Ella le contó a la policía todo lo que recordaba sobre ellos y eso ayudó a conducir a sus condenas. ¿Qué le pasó después a Ellen Viola? Bueno, ella vivió una vida bastante normal después de eso. Trabajó como cantante de salón durante un tiempo, pero finalmente se casó con un menor llamado Don Doy. Se mudaron a un rancho en las montañas cerca del Monte Lagona, donde pasaron el resto de sus vidas juntos. Murió en 1941 a la edad de 80 años. Solo podemos imaginar que murió sabiendo que había jugado un pequeño papel en llevar a algunos criminales ante la justicia. Ahora bien, ¿crees que Ellen era una heroína o simplemente una mujer común y corriente que se encontró en una situación extraordinaria? Déjame saber tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. No olvides suscribirte. Gracias por ver. Nos vemos la próxima vez. El anciano levantó la cabeza de su barriga cervecera el tiempo suficiente para ver a la chica con el rifle colgado a la espalda entrar al salón. Los 4 hombres que estaban con él también lo vieron. Todos eran hombres grandes y corpulentos que parecían no haberse bañado en semanas. También estaban armados hasta los dientes. Cuando se puso de pie, el hombre supo que estaba a punto de presenciar algo especial. Rápidamente arrojó algo de dinero sobre el mostrador para su whisky y luego corrió hacia afuera, donde observó con los ojos muy abiertos cómo esos 4 hombres caminaban hacia la niña y la rodeaban. No era el único que estaba mirando. Todos los hombres de la taberna habían salido para ver cómo le daban a este joven colono una dura lección sobre la intrusión. Pero no sabían que ella no era una simple campesina. Y definitivamente no sabían que ella fue entrenada por el forajido más letal que jamás haya existido. Descubramos qué sucedió a continuación en el episodio de hoy de Deadliest Woman. Era principios del año 1900 y la agricultura se hacía cada día más difícil. Había cada vez menos espacios salvajes por reclamar y cada vez más gente que buscaba reclamarlos. Entonces, cuando Marta fue a reclamar la propiedad de su difunto padre, no sabía si quedaría algo para ella. Viajó a Montana para averiguarlo. Ella encontró la cabaña de su padre. Estaba ocupada por 4 hombres que dijeron haber estado trabajando para su padre hasta que murió. Y pensaron que quizá ella también querría usar la cabaña. Marta les dijo que tenía planes para la cabaña, pero que esos planes tendrían que esperar hasta después de disparar a los ocupantes ilegales. Los 4 hombres se rieron de ella y le dijeron que nunca podría hacerlo. Pero Marta demostró que estaban equivocados. Ella los mató a los 4. Ahí fue cuando empezaron los problemas. La gente de la zona quería justicia para los hombres y fueron por ella con horcas y antorchas, pero Marta estaba lista. Ella ya había matado antes y sabía cómo comportarse. Pero la multitud era grande y finalmente se vio obligada a huir de la ciudad. Ella no estaba sola. El excapataz de su padre, Sam, la había ayudado a resolver los asuntos de su padre muchas veces en el pasado. Y no lo pensó 2 veces antes de defenderla cuando los habitantes del pueblo intentaron derribar la puerta de su cabaña. Él y Marta escaparon y salieron de la ciudad, yendo en direcciones opuestas. Después de limpiar el nombre de su padre y demostrar que no era una asesina, Marta regresó a la cabaña y la encontró quemada hasta los cimientos. Sin ningún otro lugar a donde ir,
decidió quedarse en la ciudad. Compró un terreno y construyó una casa, planeando comenzar una nueva vida, pero la gente del pueblo no estaba lista para perdonarla. A Marta no le importó. Ella estaba acostumbrada a ser odiada. A medida que crecía, escuchó historias sobre las cosas que su padre había hecho y las personas que había asesinado. También aprendió sobre las personas que lo odiaban y cómo la odiaban a ella. Pero a pesar de su difícil infancia, Marta resultó ser una persona amable y generosa. Cuando escuchó que una pareja de ancianos no podía cavar un pozo porque nadie los ayudaba, se ofreció a pagarlo ella misma. Cuando escuchó que la escuela se estaba cayendo a pedazos y que la escuela más cercana estaba a 20 metros de distancia, donó el dinero para arreglarla. Marta llegó a ser conocida como la mujer más rica de la ciudad, pero nadie sabía cómo ganaba su dinero. Lo que no sabían era que el padre de Marta había pasado un tiempo como forajido con la banda salvaje, y ella había heredado bastante dinero de él cuando murió. También recibió su diario, que contenía mapas para encontrar botines ocultos. Parte del botín aún se encontraba allí, y ella había encontrado parte desde que se mudó a la ciudad. Ella lo había guardado en su sótano. Un día, en la casa de Marta entraron a robar y se llevaron todo. Ella estaba devastada, pero no pidió ayuda. En lugar de eso, fue a ver al hombre que sabía que la había robado. Su nombre era Jesse James y era un conocido ladrón de trenes. De hecho, había asaltado 2 trenes en la zona unos años antes y había escapado con el botín. Pero ahora estaba tratando de ganarse la vida robando a los colonos y a la gente de los pequeños pueblos. Pensó que Marta sería una presa fácil porque era nueva en la ciudad y la mayoría de la gente la evitaba. Pero él no sabía que ella era tan inteligente como hermosa. Ella entró en un salón y pidió que le devolvieran sus cosas. Jessie se sorprendió de que ella no le tuviera miedo. La mayoría de las mujeres se desmayarían al verle caminar hacia ellas. Marta no tenía miedo ni estaba impresionada. Ella simplemente quería recuperar sus cosas. Jessie le dijo que debería considerarse afortunada. Podría haberla matado, pero en lugar de eso tomó sus cosas y le dio la oportunidad de irse de la ciudad sin ellas. Marta le dijo que él podía quedarse con sus cosas, pero quería que él se las ganara. Ella explicó que tenía un vendedor lleno de objetos de valor y quería que se lo llevara todo. Todo lo que Jessie vio fueron signos de dólar. Él aceptó la oferta y trajo consigo un saco lleno de dinamita para volar su sótano. Pero él no sabía que Marta era más inteligente que él. Ella lo condujo a su sótano, encendió una vela y la dejó caer antes de huir. Jessie quedó atrapado bajo tierra con nada más que un arma y una dinamita. Disparó su arma hacia el techo del sótano, con la esperanza de asustarla. Pero Marta ya estaba fuera de la vista. A medida que pasaban las horas, Jessie comenzó a entrar en pánico. El aire se estaba volviendo denso y él tenía dificultad para respirar. Sabía que la única salida era a través del agujero que había abierto en la pared, pero estaba bloqueado por rocas y tierra. Comenzó a cavar frenéticamente, pero ya era demasiado tarde. La dinamita explotó y la entrada se derrumbó. Justo cuando Jessie estaba cavando para salir, una segunda explosión sacudió la tierra. Todo el sótano se estremeció y la entrada se derrumbó por completo. Jessie se sentó en las rocas derrotado. Luego, lentamente, comenzó a ahogarse en el polvo. Mientras tanto, Marta estaba sentada en su casa tomando té y esperando el momento adecuado para atacar. Después de que Jessie se estuvo ahogando por un rato, caminó hacia la puerta principal y gritó: «Se acabó todo». Ella pasó por encima de los escombros y se alejó. Había colocado una trampa explosiva en su sótano. No solo había una barra de dinamita en el sótano, sino que había otra en la pared que explotó cuando ella abrió la puerta del sótano. Ella sabía que Jessie intentaría robarla otra vez, así que le preparó la trampa. Ella también era consciente de que él intentaría sacarla primero, por lo que sabía que no debía entrar después de él. Esta vez, Marta no tuvo que preocuparse de que la gente del pueblo viniera tras ella. Jessie también les había robado muchas de sus cosas y estaban agradecidos de que se hubiera ido.
Marta continuó viviendo una vida feliz en la ciudad. Se casó con el sheriff después de que él le demostró que no era como los demás hombres. Estaba feliz de haber encontrado el amor, pero estaba aún más feliz de finalmente poder confiar en alguien. Con el paso de los años, se convirtió en un miembro querido de la comunidad. Ella ayudó a los menos afortunados y donó a la iglesia. Ella nunca olvidó de dónde venía y se aseguró de inculcar esos mismos valores en sus hijos. Si te gustó este video y quieres ver más, síguenos. Gracias por ver.